Hola, ¿cómo están? Gracias por ver este video. Les voy a contar en qué consiste este proyecto. Es un proyecto personal que se me ocurrió conversando con unos colegas, pero primero déjenme contarles quién soy yo, por si no me conocen. Mi nombre es Ramiro Casó, yo soy psicólogo de profesión y tengo 2 maestrías, tengo un MBA y tengo un Master en Business Analytics. Soy una persona que pudiese calificarse como curiosa y en mi curiosidad, esto que estoy haciendo ahorita es un experimento para compartir con ustedes las cosas que llaman mi atención. Yo tengo el enorme privilegio de escribir una columna todos los meses en El Financiero. El Financiero es un periódico en Costa Rica especializado de muchísimo prestigio. Esta que están viendo aquí es la columna más reciente que publiqué este mes, que se llama Usted habla el idioma de los datos. Esta columna está circunscrita dentro de un segmento que se llama Empresas del siglo XXI y mi idea, con mi bagaje como psicólogo y con las 2 maestrías, es comentar un poquito sobre qué están haciendo las empresas hoy en día para diferenciarse y para tener éxito, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Bueno, muy sencillo. Lo que quiero hacer es, por cada una de las columnas que escribo, voy a construir un pequeño video, como el que están viendo ustedes ahorita, ¿sí? Ese video en realidad es una presentación y en esa presentación lo que quiero hacer es compartir exactamente el mismo contenido de la columna, pero con otro formato. Es así de simple. ¿Por qué con otro formato? Bueno, primero para experimentar y segundo porque me parece que habrá gente que preferirá verlo en un video y además la flexibilidad del formato de video permite compartir otras cosas, como ya van a ver al final de esta presentación. Así que esa es la intro. Vamos con la columna de este mes, que es ¿Habla usted el idioma de los datos? Y para empezar a hablar de eso, quiero remontarme a mi adolescencia, por allá en los 90, cuando yo estaba estudiando la secundaria, casi a punto de empezar la universidad. Yo recuerdo nítidamente que profesores y orientadores vocacionales y especialistas nos decían que si queríamos tener éxito en el futuro teníamos que dominar el inglés. ¿Por qué nos decían eso? Bueno, porque la mayoría de las cosas que se escriben de actualidad se escriben primero en inglés. Ejemplo de eso, estos son ejemplos actuales obviamente, pero aquí tienen un par de libros de psicología un libro de psicología y un journal, que es una revista arbitrada en psicología, ambos obviamente en inglés. El libro de Richard Thaler ya se consigue en castellano, pero siempre sale primero en inglés. Pero no solamente se trata de libros o de este tipo de cosas especializadas. Hoy en día, por ejemplo, los podcasts están empezando a cobrar un interés y una importancia particular. La mayoría de los mejores podcasts se hacen en inglés. Y las conferencias, que también están cobrando muchísima importancia recientemente. Un ejemplo que me es muy familiar es el de South by Southwest, que es una conferencia de tecnología que se realiza en Austin todos los años en marzo. Evidentemente se dan en inglés. Entonces el inglés es el idioma de los negocios y de la ciencia, ¿sí? Y eso, los que vivíamos en países que no hablamos inglés, lo entendimos rápidamente y por eso nos lanzamos de cabeza a aprenderlo. Entramos en lo que se puede llamar un proceso de alfabetización, ¿sí? Dijimos, bueno, el inglés es un idioma que nos abre las puertas para un montón de cosas. Necesito dominarlo, por lo menos en sus elementos básicos, ¿no? Pero ¿por qué traigo esto como ejemplo? Bueno, porque hoy estamos viviendo un mundo que para nadie es un secreto, se nos está digitalizando rápidamente. Inteligencia artificial, robótica, impresora 3D, Big Data, etc., ¿no? Y todo eso trae consigo una consecuencia importante que es un universo de datos. Imagínense, por ejemplo, todo lo que nosotros generamos en data con tan solo el uso de nuestros celulares y los apps. O lo que se va a empezar a generar de data cuando el tema del Internet of Things, que ya está cobrando también mucha importancia, empiece a hacerse cada vez más popular, ¿sí? Todo esto va generando data, ¿sí? Un universo, un mar de data. Y esa data, así como el inglés, es un idioma, ¿sí? Esa data trae información y es una información que necesitamos poder leer. Y a eso es lo que se le conoce hoy en día como data alfabetización. En inglés, data alfabetización se le llama data literacy. ¿Sí? Y de eso justamente es de lo que va esta columna, de la importancia de la data literacy. ¿Qué tan data alfabetizado estás tú? Así que, bueno, la pregunta que sigue evidentemente es ¿qué exactamente es data alfabetización? Bueno, una respuesta general que conseguirán si la buscan en Google, por ejemplo, es data alfabetización es la habilidad para leer, trabajar, analizar y debatir con datos, independientemente de tu profesión o cargo, y de esto voy a hablar un poquito más adelante.
Voy a poner algunos ejemplos, no son los únicos, pero algunos ejemplos de lo que yo entiendo por data alfabetización. Una persona que hable el idioma de los datos, por ejemplo, es una persona que entiende los niveles de medida, cómo vienen expresados los datos y qué cantidad de información hay en ellos. Y como yo sé qué información hay, no todos los datos son iguales, yo puedo saber qué hacer con ellos. Esta tabla que ven aquí a continuación es una tabla que explica las diferencias entre los distintos niveles de medida, como nominal, ordinal, intervalo y razón, con algunos ejemplos y sobre todo con el tipo de análisis más básicos que se pueden hacer. Mucha gente ignora la diferencia entre los tipos de datos y por lo tanto no sabe interpretarlos y no sabe qué preguntas hacer o cómo trabajar con ellos. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo es una persona que sabe el idioma de los datos, entiende el concepto de distribución. Nosotros cuando analizamos los datos no los analizamos aislados, los analizamos como parte de un conjunto de datos que pertenecen a una población o a una muestra. Y esas distribuciones de datos, que son distribuciones de frecuencias, tienen formas particulares y nos ayudan a entender. Es lo que nosotros intuitivamente usamos cuando tratamos de responder una pregunta de si alguien es alto o es bajo. Bueno, es alto o es bajo en relación a un grupo. Eso es lo que es una distribución de datos. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender el concepto de distribuciones, empezamos a entender los datos de otra manera. Empezamos a hacer, insisto, preguntas un poco más inteligentes. Una de ellas, por ejemplo, es comparar dos distribuciones distintas de datos y decir, bueno, ¿cuál es la diferencia entre, no sé, las ventas en la región sur o en la región norte? Y entonces ahí empezamos a entender, ¿tienen la misma forma? ¿Tienen la misma tendencia central? Etcétera, ¿no? Lo cual me lleva al segundo ejemplo. El segundo ejemplo es una persona que habla el idioma de los datos, no solamente entiende lo que es un promedio, que eso casi cualquier persona lo entiende, sino que entiende también que es una dispersión, o las medidas de dispersión, como la desviación estándar. Eso es muy importante porque cuando voy a resumir una distribución no me interesa saber solo cuál es el dato central, sino qué tan alejados están los datos de ese centro. Aquí pueden ver un ejemplo de un diagrama de dos distribuciones que tienen el mismo promedio, pero tienen desviaciones estándares distintas o varianzas distintas. Por eso hay un chiste muy malo que dice que los estadísticos se ahogan en un río que tiene en promedio 1 metro de profundidad, porque el promedio por sí solo no dice nada, como lo muestra este diagrama. Este es el ejemplo análogo. Aquí vemos distribuciones que tienen la misma dispersión, pero diferentes tendencias centrales, ¿no? Y esto en su conjunto te permite de un vistazo entender gráficos como este. Este es un gráfico muy sencillo que yo monté para explicar las diferencias en distribuciones y tendencias centrales y obviamente en dispersiones. Esto es el PIB per cápita de los 5 continentes, los países 5 continentes, de acuerdo a una data de Gapminder, ¿no? Aquí ven, estos son gráficos de cajas y bigotes, que son gráficos que resumen distribuciones. Esa rayita que ven en el medio es la mediana, el percentil 50. Esas rayas verticales hablan de la dispersión. Y estas cajitas que están aquí resumen el 50% central de una distribución, o lo que se conoce como rango intercuartilar, ¿sí? Entonces, cuando tú analizas una distribución así, tienes cierto sentido de los datos, puedes entender cuál es el mínimo y el máximo del PIB per cápita de este continente, puedes entender que el 50% de los países de Europa tienen un PIB entre 7.190 y 20.477 y que la mediana, que es una de las medidas de tendencia central, el percentil 50, es de 12.000. Entonces puedes comparar y tienes ciertos criterios como para entender y darte una idea de cuál es la forma de estas distribuciones. Y finalmente, como último ejemplo, pero insisto, no es el único, uno puede empezarse a hacer preguntas acerca de relaciones entre variables. Es decir, bueno, ¿existe alguna asociación entre, por ejemplo, este es el PIB per cápita ploteado contra la expectativa de vida? Bueno, ahí pareciera que sí hay una relación positiva, y eso qué significa y qué conclusiones puedo sacar, y puedo hablar de causalidad o no, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto son ejemplos, y si alguno de estos conceptos no te es inmediatamente familiar, es probable que seas data analfabeto, lo cual no es una tragedia. Antes de que se sientan mal viendo ese video, no es una tragedia ser data analfabeto porque este es un idioma relativamente nuevo, ¿sí? Con lo cual, voy a la última parte de la columna. La data alfabetización no significa ser experto, no es expertise. Nadie pretende, cuando estamos hablando de data alfabetización, que la gente se convierta en expertos en programación, en computer scientist, ni nada que ver. No se trata de aprender el lenguaje de R, no se trata de aprender Python o SQL, aunque si los aprendieras no está de más, pero no se trata de eso. Ese no es el problema.
La data alfabetización es algo para todos en una organización, para todo el mundo. De hecho, para que tengan una idea, Gartner, que es esta famosa firma de consultoría en el área tecnológica, está diciendo que para el año 2020, es decir, ya a la vuelta de la esquina, el 80% de las empresas van a estar invirtiendo recursos en la data alfabetización de sus empleados. Es decir, todo el mundo. No es solamente los que están en el área de Business Intelligence o no. Todo el mundo tiene que entender, tener conocimientos mínimos de data para poder hablar ese idioma. Y justamente por eso es que es importante en toda empresa. Hoy en día las empresas van a triunfar en función de las decisiones que tomen respaldados por datos. Y si solo un pedacito de la empresa habla ese idioma, entonces van a convertir las empresas en pequeñas torres de Babel. Y eso no le conviene a ninguna organización. Así que como hacíamos con el inglés en el pasado, todos debemos empezar a decir, bueno, déjame aprender por lo menos, no quiero ser fluido en inglés y puedo que mi pronunciación sea fea, pero yo tengo que entender lo mínimo para hablar este idioma de los datos. Entonces, las preguntas que les dejo a ustedes son, ¿qué tan data alfabetizados están en tu organización o estás tú mismo? Y la otra pregunta que te tienes que hacer es, ¿hay alguna iniciativa real para que los colaboradores en tu empresa se familiaricen con este nuevo idioma? Esas son dos preguntas centrales y son centrales porque nunca, como hoy, ha sido tan importante ser bilingüe. Esa es la columna. Muchísimas gracias por la atención. Espero que les haya gustado. La presentación, si les gustó, está Powered by Unbox, que es una empresa que tengo con mi querido socio Carlos Jiménez para hacer presentaciones como la que acaban de ver. Y como esta es la primera entrega, me tomé la libertad de hacer un pequeño bonus track, porque me parece que el tema da para mucho. Y ese bonus track es compartirles algunos recursos para el que quiere empezar a data alfabetizarse. Son recursos muy sencillitos que van a poder conseguir en los links que acompañan este video en el post, pero que de una vez se los comento. El primero de ellos es, si quieres un software para hacer análisis exploratorio de datos y modelitos sencillos, gratuito y abierto, Jamovi es el mejor que hay ahorita, creo. Lo bueno es que es open source, no tienes que pagar nada, funciona para PC y para Mac, así que métanse en jamovi.org y descárguenlo, empiecen a jugar con ellos. Es bastante intuitivo y está construido además con sintaxis de R, que es este lenguaje de data science para el que quiera ser un poquito más pro. En la misma medida, que se llama exploratory.io, que me lo comentaron en Twitter el otro día y se los agradezco montones, está muy muy interesante. También está más centrado en análisis exploratorio de datos, aunque se pueden hacer algunos modelitos de predicción y clasificación y esas cosas. Se monta sobre R también, muy sencillo de usar. Este no es gratis, pero tiene una versión freemium que si eres estudiante o docente está muy interesante. Por supuesto, si quieres aprender lenguaje de programación y de análisis de datos, ya entrarle un poquito más en serio a eso, datacamp.com es quizá la mejor fuente para hacerlo. Yo estoy ahorita cursando el Career Track de Data Scientist with R, con R, que es este lenguaje que es bien específico y bien interesante y bien potente, también open source. Esto obviamente lo tienes que pagar, pero son precios bastante accesibles que invito a que les interese. Y por supuesto no puedo dejar de mencionar a mi querido Incae con la maestría en el Executive Master in Business Analytics, de la cual yo soy egresado, que es una maravilla de maestría que nos ayuda a entender ya con un discurso gerencial de altura propio del que tenemos en Incae, cómo funciona el mundo de los datos, ¿sí? Así que, bueno, ahora sí, muchísimas gracias por la atención. Espero que les haya gustado el experimento y nos vemos en la próxima columna.